Hermanos, buenas tardes. Ahora sí que cómo les fue de movida. El día de ayer, cuando empezó a sonar la alarma sísmica, dice mi hija, lo que nos faltaba, dice, lo que nos faltaba y lo que nos falta, hermano. Pero dice la Escritura que debajo de las alas del Señor nosotros estaremos seguros. Ahí está nuestra confianza y nuestra esperanza. Vamos hoy yo creo que a concluir la primera epístola del apóstol Pedro. Hoy espero que la terminemos, ya faltan unos cuantos versículos y voy a retomar a donde quedó nuestro hermano Beto hace 8 días, pero voy a leer los 4 versículos que él estudió junto con ustedes, junto con nosotros, nada más para tener el contexto. Si tienes ahí tu Biblia, si no, escúchala o léela en la pantalla. Voy a empezar desde el versículo 1 del capítulo 5, dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí. Los otros 4 versículos que siguen es como unos saludos finales. Bien, terminamos el capítulo 4 donde nos viene hablando el apóstol Pedro acerca de los sufrimientos que padecen nuestros hermanos en todo el mundo, a los dispersados, que es como inicia su epístola, a los que están dispersos en el Asia Menor, y todos los padecimientos que están sufriendo ellos. Y una vez que él plantea eso, en el capítulo 5, se empieza a dirigir a los ancianos, a los pastores, que están a cargo de todo ese rebaño que está disperso por toda el Asia Menor, la responsabilidad que tienen esos ancianos. Dice, y esos ancianos, dentro de esos mismos estoy yo. Pedro se encontraba probablemente en Roma. No se sabe si a estas alturas estaba encarcelado o no, pero lo más seguro es que estaba en Roma. Y desde ahí, desde la persecución que lo llevó hasta allá, él mismo se compromete junto con el resto de los ancianos y ruega a todos ellos que estén cuidando o apacentando, alimentando a la grey de Dios. Quizás hoy podemos entender un poquito, era mucho más difícil que poderlos tener congregados. Hoy para nosotros es más difícil apacentar la grey de Dios bajo las circunstancias que estamos viviendo. Vengo de ver a mi hermano Mario, que estuvo así de morirse, recuperado de COVID. Pasé a ver a su nieta porque mi hija le mandó una Biblia a su nieta
No estaba la nieta, pero pude saludar a su hija, pude saludar a mi hermano Mario y me dio mucho gusto verlo como lo vi, contento, agradecido con Dios. Pero ahora tenemos que estar más o menos así, de casa en casa, de llamada en llamada, ¿sí? Tratando de comunicarnos con nuestros hermanos, apacentar la grey. Ahora, compáralo con lo que vivían nuestros hermanos de ese tiempo. Pedro le está rogando a los ancianos que no pierdan el objetivo o su ministerio que el Señor les ha regalado y que apacienten la grey. Y les dice, síganlo haciendo con el mismo espíritu con que lo hicieron, ¿no? Ustedes también están padeciendo al igual que padeció nuestro Señor Jesucristo. Háganlo de una manera voluntaria, no por una presión, no lo hagan a fuerzas, no sientan una obligación, sino sientan un privilegio de estar haciendo esta labor. Apaciéntenlas. Nunca busquen una ganancia deshonesta. El apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo, le dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Algo de lo que debe estar libre el ministro de Dios es de tener un deseo de enriquecerse por medio del ministerio. Entonces Pedro también les está diciendo, no lo hagan por una ganancia deshonesta, sino háganlo con un ánimo pronto. Cuando se requiera algo, háganlo diligentemente, ¿no? Dice, y no tengan señorío de las ovejas, de la grey, no se enseñoreen sobre de ellos, ¿no? Sino su labor, en lugar de estar o queriéndose señorar sobre de ellos, háganlo con cuidado y como un ejemplo para toda esta gente. Y después ya se refiere a nuestro Señor Jesucristo, en el verso 4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y vemos aquí, por ejemplo, Pedro está refiriéndose a Jesús como el pastor de pastores, como el sumo sacerdote. No se atribuye él a sí mismo ese honor, eso que le han querido dar en la religión popular, un puesto especial a Pedro. Él es junto con el resto de los ancianos, dice, uno más, yo anciano junto con ustedes. Pero se refiere a nuestro Señor Jesús con la posición que Él tiene. Dice, cuando aparezca entonces el príncipe de los pastores, ustedes van a recibir, no se incluye Él ahí, pero obviamente está incluido. Podría haber dicho, nosotros vamos a recibir una corona de gloria, ¿no? Una corona que es incorruptible. Y hasta ahí se quedó nuestro hermano Beto. Y después empieza el verso 5, tratando de establecer a toda esa grey a la que se está dirigiendo Pedro, dice, igualmente ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. Ya mencionó anteriormente la función de los ancianos, que es cuidar la grey, pero ahora se está dirigiendo a la grey. Y está dirigiéndose primeramente a los jóvenes, pero ninguno se excluye de todos los que sean o seamos de la grey. Y se está dirigiendo a ellos como se puede dirigir a los mayores, porque tanto jóvenes como adultos como ancianos tenemos un enemigo con el que batallamos, aparte de Satanás. Todos padecemos de un pecado que quizás es el pecado con el que mayor luchamos y que es mucho más engañoso, se llama orgullo. Ese orgullo, que es un pecado, con el cual batallamos más los seres humanos, porque este orgullo se presenta de una forma, digamos, natural. El orgullo brota de lo más profundo de nuestro corazón. A veces nos enorgullecemos de no tener mucho orgullo. Espero que me entiendas, o de estar carente de orgullo, de tener humildad. Pues no es cierto, ya eres orgulloso, ¿no? El más orgulloso es aquel que piensa que no es orgulloso. El orgullo es un pecado que tiene miles de formas y miles de vidas. Y tiene un poder de recuperación asombroso cuando creemos que ya estamos bajando nuestro orgullo. ¿Sí? O sea que es algo con lo que estamos padeciendo todos. Y precisamente el apóstol Pedro se está dirigiendo primeramente a ese grupo que quizás sea el que batalle más con el orgullo. ¿O no, jóvenes?
Díganme si no, dice Proverbios, que la fuerza del joven es su juventud. ¿Sí? Eso es en lo que se basa él, ¿no? En lo que se alimenta mucho. Tú pregúntale a un joven y tiene unos sueños enormes. Cree que todo lo puede. O sea, cree que puede verle la cara a sus papás. Cuando los papás ya fuimos y venimos y nos alcanzamos a percatar más o menos de lo que anden haciendo nuestros hijos. Mira, el papá sabe, cuando el hijo no le puede retener la mirada, cuando tiene que bajar la mirada, algo anda escondiendo. Entonces, pero esto todo es parte del mismo orgullo, y se está dirigiendo Pedro a esos jóvenes. Dice, ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. Y ponen anciano, no solo se refiere a los que están ministrando en la iglesia. Se puede referir a tus padres. De seguro principalmente se refiere a tus padres. Sujétate a ellos. Nunca vas a encontrar una instrucción al contrario que diga, ancianos, sujétense a los jóvenes. La instrucción es, jóvenes, ustedes estén sujetos a los ancianos. Ese es el orden que Dios establece. Son los jóvenes los que tienen que tomar esa actitud de humildad y de sujeción a los ancianos. Y esto es en beneficio de ellos, por cuidado a ellos mismos. Entonces esta exhortación primeramente va dirigida a los jóvenes y ellos son los que deben de guardar el debido respeto a los ancianos. Y qué triste es que en este tiempo, la verdad, esto se ha perdido. Porque, les digo, principalmente es a los padres. Pero si retrocedemos, los que tenemos algunos años, retrocedemos unas décadas atrás, la verdad, había un respeto ante la gente mayor. Nuestros padres muchas veces nos enseñaron a levantarnos ante las canas de alguien, a cederle el asiento a las personas mayores, a tener que saludar y aún hablarles de usted. No podíamos tutear a la gente adulta. Teníamos que hablarles de usted. Ahora el domingo que estuvieron pasando el video de las felicitaciones a los papás, a mí siempre me ha llamado la atención que los hijos de Chevo, él le hablan de usted. Se oye medio raro, ¿no? Pero me llama la atención, porque es una forma de dirigirse a su papá con mucho respeto. No quiere decir que sea irrespetuoso si tú le hablas de tú, a lo mejor es la confianza, pero a veces la forma, la entonación que le des a tus palabras cuando te diriges a tus padres, se puede demostrar si hay respeto o no hay respeto hacia los ancianos, hacia los padres, ¿no? Qué triste es ver hoy que un chamaco mocoso de 5 años, si una persona adulta le llama la atención, se voltea y le grita, ¿usted qué, señor? ¿No? Y eso ha ido deteriorando la sociedad. ¿Sí? Antes un maestro representaba verdaderamente una autoridad. El maestro podía llamar la atención a un alumno. Hoy les dicen algo y ya lo están demandando al maestro. ¿Sí? Todas esas cosas se han perdido. Por eso es que volver a los principios de Dios y revisar esto que Pedro está aconsejando a los jóvenes, les dice, ustedes jóvenes igualmente sujétense a los ancianos. Y ya después pasa a otra parte donde nos pone en igualdad de circunstancias, pero no en función de la sujeción, dice, y todos sumisos unos a otros. Todos nos vamos a someter, jóvenes, ancianos, ancianos a jóvenes, pero ese sometimiento no tiene que ver con la sujeción, tiene que ver con un aspecto que enseguida lo dice él, dice, revístanse de humildad. Tanto mayores como jóvenes, tenemos que buscar revestirnos de humildad. Y simplemente da un motivo, el apóstol Pedro, basándose en el Antiguo Testamento, yéndose al libro de Proverbios en el capítulo 3, en el verso, creo es el verso 24, es Proverbios 3, 24, 34. Proverbios 3, 34 es a donde se está basando el apóstol, ¿sí?
Ustedes van a ver un poco de diferencia en el versículo de Proverbios, porque generalmente las citas que vienen en el Nuevo Testamento, sobre todo en esta versión de Reina Valera, ¿sí? viene una versión que se la llama la Septuaginta, es de donde toman, ¿sí? prácticamente todas las citas, y es una traducción que se hizo en el griego, ¿sí? y se le llama la Septuaginta, ¿sí? y cambian algunas frases, no está textualmente como viene en el Antiguo Testamento aquí, sino usan esa versión, la Septuaginta, y ahí dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. ¿Sí? Aquí dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el joven que busca tener una perspectiva primero de su posición, ellos van a estar sujetos a los ancianos, ¿sí? Pero todos juntos debemos atender con mayor cuidado a la recomendación de buscar la humildad. La exhortación es, a lo mejor en otra versión dice, en la versión creo de la Nueva Versión Internacional dice, cíñanse de humildad, revístanse de humildad. Esto es una sumisión mutua a la que se está refiriendo el apóstol Pedro y va dirigida a todos los creyentes. ¿Sí? Y probablemente, mira, Pedro tuviera en mente aquel episodio que él le tocó vivir, y le tocó vivir quizás como uno de los personajes centrales de esta historia, que viene narrado en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. No la busquen, ustedes saben la historia, nada más quiero hacer mención a esto. Cuando el apóstol Pedro dice, cíñanse o vístanse o revístanse de humildad, está haciendo uso de una palabra en griego que se llama ekombostai, que significa envolverse, como revestirse, ¿sí? Ceñirse o vestirse. Y de ahí se deriva otra palabra que es encomboma. Y encomboma significa, esta palabra la usaban para describir la vestidura, pero sobre todo la vestidura de los esclavos. Y precisamente es a lo que se refiere el Evangelio de Juan en el capítulo 13, cuando Jesús dice que Él se ciñe una toalla, se pone una vestidura de esa misma vestidura que usaban los esclavos, toma una palangana de agua y empieza a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, incluyendo a Judas, porque no se lo saltó. Y está hablando de esa posición o de esa actitud que se debe de tener de humildad, que Jesús nos dio ese ejemplo, porque ahí mismo en ese capítulo 13 de Juan, dice, si ustedes me llaman maestro y en verdad lo soy, y si yo siendo su maestro les he dado ejemplo, dice, ustedes hagan lo mismo. Entonces Jesús nos muestra el modelo perfecto de humildad, nos está enseñando cómo debemos comportarnos en esa humildad, que Él llegó al grado de ponerse una vestidura, tomar unas vestiduras que usaban los esclavos para humillarse y poder lavar los pies a cada uno de sus discípulos. Y quizás Pedro les decía, tenía eso en mente, porque cuando llega Jesús a lavar los pies de Pedro, Pedro le dice, no Señor, a mí no me los vas a lavar. Quizás reconociendo en ese momento cómo fue posible que ninguno de nosotros, yo mismo, Pedro, no tuve esa iniciativa cuando llegamos a esta casa, que nadie les lavó los pies, que nadie los besó porque no había un sirviente quizás en esa casa. O sea, Pedro dice, no, tú no me vas a lavar, Señor. Y es cuando el Señor le dice esas famosas frases que se recuerdan, dice, deja Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo en el reino. ¿Sí? Y entonces Pedro entiende y dice, bueno, si quieres, Señor, lávame todo, báñame. Dice, no, Pedro, lo único que necesitas es lavarte los pies porque ustedes ya están limpios. ¿Sí? Entonces, esto más o menos es lo que está queriendo decir el apóstol, dice, vístanse de humildad o revístanse de humildad. ¿Por qué? Mira, si hay algo que Dios no soporta,
es el orgullo, los orgullosos, los soberbios, los altaneros, los altivos. Dice Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Y luego empieza los ojos altivos, como el primer punto. Dice, son los ojos altivos los que no soporta Dios, los que aborrece. Y podemos ver no solo esto, vamos a ver algunas citas, Salmos 18, 29, porque todos estos nos hablan, son citas paralelas para que veamos que no solo aquí, y tomando la referencia de Proverbios 3, 34, no solo aquí Dios nos está hablando acerca de esta actitud que debemos de asumir de humildad y del peligro que corremos de si no tenemos humildad y actuamos soberbiamente, el rechazo y la resistencia que vamos a tener de parte de Dios. Salmo 18, 27 nos dice algo similar, nos va a llevar a reflexionar sobre este mismo punto que Pedro está enfatizando. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Voy yo a buscarlo, que creo que no aparece. 18:27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Salmo 138:6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y Santiago 4:6 dice también, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste. Y aquí Pedro, teniendo en mente todo esto también, sobre todo del Antiguo Testamento, dice, Él está resistiendo a los soberbios. Por eso, si retrocediéramos un poquito al versículo 5, es decirle otra vez, jóvenes, igualmente ustedes jóvenes, ustedes ancianos, revístanse de humildad. ¿Sí? Todos debemos de vestirnos, nuestra vestimenta debe de ser así, de humildad, para no tener la resistencia de Dios. No queremos que Dios nos resista, que Dios nos mantenga alejados de Él, porque así es como mira Dios a los soberbios, los quiere lejos. Y después pasa el apóstol a decir, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Esto nos está hablando de la omnipotencia que tiene Dios. ¿Por qué? Tenemos 2 caminos. O sea, aquí es como si fuera una invitación, humíllense. Háganlo por iniciativa propia, ¿sí? De buena voluntad ustedes busquen humillarse. Y se van a humillar bajo la poderosa mano de Dios. ¿Querramos o no querramos? Más nos conviene que sea por la derecha, por la buena. Fíjate. Veamos a lo mejor alguna cita. Deuteronomio 5:15 y después el 9:26. ¿Sí? Para que veamos cómo se emplea lo que representa la poderosa mano de Dios. Que no hay quien se le resista a Él. Dios va a hacer lo que quiere. Dice en Deuteronomio, cuando Moisés le está hablando al pueblo y recordándole las hazañas que hizo Dios, dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido. ¿Sí? Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Sí? Está determinando o está recordando Moisés al pueblo cómo sacó Dios de Egipto al pueblo de Israel, con su mano fuerte y su brazo extendido, su brazo de poder, y todos nos tenemos que humillar bajo la poderosa mano de Dios. En el capítulo 9:26 también de Deuteronomio,
va a decir algo similar, dice, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Y aún repite algunas cosas en el capítulo 26, el verso 8, va a repetir algo similar para que nos demos cuenta qué implica el poderoso o la poderosa mano de Dios bajo la cual nosotros tenemos que estar humillados. Nos está hablando o está designando la omnipotencia de Dios. Y cuando nosotros nos humillamos bajo esa mano de Dios, entonces vamos a estar cubiertos, vamos a estar buscando su protección, ¿sí? Ese es el cuidado que va a tener Dios de nosotros. Dejar que Él sea, con su poder, ¿sí? Con todo el poder que a Él le caracteriza, que no hay nada que se le oponga, vamos a estar ahí protegidos, con una actitud de humildad, de humillación voluntaria, ¿sí? Y como dice algunos de lo que leímos, sobre todo en Santiago, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jesús lo dijo de otra manera, el que se humille, dijo, será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Y aquí Pedro está echando mano de esto mismo que yo creo le oyó Jesús, dice, para que el mismo Dios los llegue a exaltar, porque nos va a exaltar cuando fuere tiempo, pero el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios va a llegar un momento en que Dios nos va a colocar donde tenemos que estar. El salmista dice que nos va a hacer sentar con los príncipes de su pueblo. Probablemente mucho tiempo estemos abajo. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y el rico? Bueno, a su debido tiempo Dios exaltó a Lázaro. Estuvo toda su vida humillado en esta tierra, menospreciado por el rico. Dice que los perros lamían sus llagas todo el tiempo. Pero llegó un momento cuando murieron que Lázaro fue exaltado y fue llevado al seno de Abraham. Al debido tiempo de Dios. Si no somos exaltados en esta tierra, seremos exaltados allá en la otra vida. Pero al debido tiempo de Dios, no cuando nosotros querramos las cosas. Así que estamos ahora buscando esa protección de Dios y por consecuencia la exaltación llegará en el tiempo preciso de Dios. Y esto, mi hermano, tiene que ver con la fe. Tú no te preocupes. Por donde estés, como te estén tratando, si te están aún humillando. Fíjate, el salmista, creo que es el Salmo 119, creo que es el versículo 71, quien no lo busques o búscalo. El salmista extendió esto y dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea, si la humillación no proviene de nosotros, no porque no la podamos buscar, sino hay alguien que nos lleva a tener esa posición de humillación. El salmista dijo, bueno me es haber sido humillado, porque en esa actitud de humillación, ¿sí?, vamos a aprender muchas cosas que Dios nos quiere mostrar. Pero te pregunto, ¿te cuesta trabajo a veces quedarte callado? Cuando puedes defenderte, cuando alguien te ha hecho cosas, ¿sí?, te está humillando, te está ridiculizando, y dice el salmista, bueno, es bueno eso para mi condición de soberbia, está bien que me humillen, estoy aprendiendo lo que Dios quiere. Y al saber el apóstol, ¿sí?, que toda esas cosas puede crear en nosotros mucha ansiedad, ¿ya?, porque la ansiedad es un ladrón que nos va a robar la paz. La ansiedad nos va a agotar. La ansiedad finalmente es un pecado y la ansiedad puede llevarnos a desviar la mirada de Dios hacia otro lado para que no adoremos a nuestro Dios y perdamos nuestra fe también. Y entonces, como sabe el apóstol que todas esas cosas a las que nos enfrentemos, y aún las promesas de Dios de ser exaltados cuando tarden,
¿sí? Puede que nos crea ansiedad, ¿por qué el Señor no se acuerda de mí, no? Miren, hace poco murió una hermana, yo tuve el gusto de conocerla, no cuando sirvió en esta congregación, la hermana Roxana Coronel. ¿Alguno de aquí la conoció? Lucy, tú la conociste, ¿verdad? Y la hermana Roxana murió aproximadamente hace un mes, más o menos, quizás hasta menos. Pero ella tuvo mucho tiempo de enfermedad, una enfermedad difícil para ella, ¿sí? Que la llegó incluso a incapacitar. Y todo eso que ella vivía, ¿sí? A veces llegó un momento en que en su desesperación como que le reclamaba a Dios, ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no esto? ¿No? Bueno, llega el momento en que Dios nos va a exaltar a su debido tiempo, pero Pedro nos está diciendo, cuando vivas esos episodios de ansiedad, de preocupación, de angustia, ¿sí? Dice, tienes un remedio. Dice el verso 7, echa toda tu ansiedad, todo lo que tú sientas, échalo sobre Dios, échalo sobre Él, sobre ese Dios que te está pidiendo que te mantengas ajeno a la soberbia, libre de altivez y que busques revestirte de humildad, ¿sí? Echa toda esa ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de ustedes. En el Salmo 55, en el verso 22, el rey David, este es un salmo precioso, ¿sí? Porque habla este salmo habla de una traición que él sufrió por parte de un hombre muy cercano a él, y él sabía lo que era sufrir en carne propia una traición así. Pero él reflexionando sobre todo eso, después él mismo, quizás digamos autoterapiándose, decía, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Hubo inundaciones, granizada. Hace unas semanas que fui a visitar a la hermana Adela de Acueducto, que murió su esposo de COVID. Regresando no me había percatado que ese día era cuando había caído la granizada. Venía por Insurgentes y ya no me pude salir de ahí para cruzar un puente, ¿sí? Un paso a desnivel sobre Insurgentes. Estaba totalmente inundado. O sea, se aventaban los camiones a pasar por el carril del Metrobús, pero todo lo demás yo creo que había en la otra parte como 2 o 3 metros de altura de agua. Y yo tuve que cruzar igual, dije ya no me podía salir de ahí porque todos los carros los tenía atrás, me tuve que aventar por ese carril, había yo creo que como más de 1 metro de agua y estuve a punto de quedarme ahí. Bueno, eso, la pandemia, ¿sí? Las lluvias, ahora viene
el terremoto, ¿sí? Y aparentemente ayer dijeron que no hubo muchos desastres, no hubo muchos muertos, gracias a Dios. Hasta el momento iban contabilizados 5, pero ya están viendo daños en algunos edificios, en algunas unidades, ¿sí? Sí hay daños, porque pues fue de 7.5. ¿Sí? A Oaxaca nuevamente le tocó, Juchitán otra vez una zona devastada en el terremoto del 17 y otra vez le tocó ahí. Entonces viene una cosa tras otra, pero la invitación es esta: todo eso que padezcamos, que nos pueda producir ansiedad, dejarlo o echarlo sobre Dios. ¿Y qué es lo que produce ansiedad también? Fíjate, porque no necesariamente tiene que ser una desgracia de estas. Mateo 6:25, por ejemplo, dice Mateo: no os afanéis, no os afanéis por esta vida, ¿sí? No se afanen por su vida. ¿Y cuáles son los afanes de la vida? El afán de la vida es, la gente se preocupa por lo que va a comer y por lo que va a beber. Esas son las necesidades inmediatas a suplir en el afán de la vida. Y después también el Señor les dice en el Sermón del Monte: no se afanen tampoco por el cuerpo. ¿Y qué es que queremos hacer con el cuerpo? Bueno, es vestirlo, ¿no? Ayer me dio risa porque ya después que me pude comunicar con Lalo, que está aquí, con su familia, cómo les había ido del temblor. Ya me dice Sharon: pues es que bajamos a Nusita desnuda porque le iban a meter al baño. Dice, y pues mi marido bajó hasta en calzones, ¿no? Entonces uno se preocupa por lo que ha de vestir en el cuerpo, ¿no? Y vi escenas así también de varias gente que así bajó de sus casas, ¿no? Y cuando hay una circunstancia de esta, ¿a poco te preocupas por lo que hay que vestir? No sé si se le vieron los chones a mi hijo de sus dinosaurios, ¿no? No sé si usas chones de dinosaurios. Pero todas esas cosas son las que preocupan a la gente. Y entonces Pedro nos invita, dice: echa todo eso, quítatelo de ti, sácalo de ti, échalo sobre el Señor. Y esa palabra echar indica que nosotros debemos hacer un cierto esfuerzo. No todo lo va a hacer el Señor, no es el Señor el que nos va a quitar la carga. Nosotros debemos de tener esa iniciativa para echar fuera de nosotros esa parte que nos está creando ansiedad. Es como un acto de nuestra voluntad donde decidimos entregarle y rendirle nuestra vida al Señor. ¿Sí? Sabemos que Dios es un Dios bueno y que Él va a cuidar mejor de nosotros que lo que nosotros mismos nos podamos cuidar. Pero echar verdaderamente significa tener fe. Me estaba acordando de esa historia de aquel hombre que viene cargando, fue a recoger, tenía unos árboles de limones, recogió un costal, traía un costal lleno de limones y venía cargándolo por la carretera. No tenía vehículo, no tenía animales, y pasó una camioneta y vio al señor cargando eso y le dice: le doy un aventón, dice, súbase en la parte de atrás de la camioneta. Dijo: pues muchas gracias, ¿no? Y entonces subió el señor con su costal y de repente el chofer ya se arrancó y voltea por el espejo retrovisor y ve al señor que le está dando un aventón cargando su costal de limones y lo sigue cargando arriba de la camioneta. Dice: oiga, señor, pues baje su costal, no le estoy dando un aventón para que usted no esté cargando. Dice: no, es que este costal es mi costal, no lo quiero dejar, ¿no? Con esto quiero indicarte que hay personas que les gusta aún sufrir, que aunque Dios nos hace la invitación: echa sobre mí toda tu ansiedad, despreocúpate de eso, déjame tus cargas a mí. ¿No esa fue la invitación que hizo Jesús? Vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo los haré descansar. Entonces hay gente que
que aunque Dios le hace la invitación, ellos quieren seguir cargando con sus propias preocupaciones, con su propia ansiedad. Por eso tiene que ver con la fe. Aquí es verdaderamente creerle a Dios y decir, échale a Dios, Él tendrá cuidado de nosotros. Así que esta exhortación, que a continuación va a venir a partir del verso 8, tiene que ver ahora con el velar, con el dominio propio y con el resistir a Satanás. Dice el apóstol en el verso 8, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que ahora Pedro les va a hablar como quien sabe por experiencia propia cómo se debe de conducir un hijo de Dios. Dice, sean sobrios y velen. Nuevamente sale a colación aquella vez que el Señor, junto con otros 2 apóstoles, llamó a Pedro en el huerto de Getsemaní y les dijo, acompáñenme a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y les dejó ahí a un ladito y les dijo, velen y oren conmigo 1 hora. Y cuando el Señor Jesús regresa los encuentra durmiendo, ¿no? Entonces quizás el apóstol tiene en mente esto que a él le sucedió y está tratando de alentar a los hermanos, les dice, sean sobrios y velen, porque tenemos un adversario de nuestras armas. Y miren, este adversario que es Satanás, el diablo, es un enemigo muy real. Y te voy a decir, Satanás te odia a ti, me odia a mí. Y si algo quiere hacer Satanás, es destruirnos. Y si puede, lo va a hacer. Por eso la advertencia o la exhortación estén en sobriedad. No se refiere a no beber vino nada más, sino a estar despiertos, a estar velando, ¿sí? Andar con cordura en cada cosa que hagamos, no siendo necios. Dice, sean sobrios y velen. Este adversario, el diablo, dice, es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y mira, entre los animales de la selva y entre todos los animales, uno de los más feroces es el león. Pero te voy a decir qué es lo que hace el león. ¿Sabes cómo caza el león? Está buscando una presa que se aísle de los demás. No ataca a las manadas. Ataca a aquel venadito que se apartó, ¿sí? Aquel animal que se separa de los demás. Esa es una presa fácil para el león. A la cebra que se apartó un poquito, no. Cualquier animal que se aparta, a ese lo va a atacar el león. Y él, anda alrededor. No sé si has visto los documentales, cómo están los leones agazapados, así nada más checando, viendo, para que en el momento oportuno brincan y empiezan a correr y agarran a su presa. Pues esa figura es la que pone Pedro diciendo, así está Satanás como un león rugiente. Claro que no ruge y nos espanta, ¿no? A lo mejor ruge de manera tal que nos seduce con su rugido. Dice, pero está así agazapado y buscando a quien devorar. Y el devorar me habla de algo que nos va a lastimar, que nos va a dañar, que nos va a destruir. Él nos quiere destruir. Entonces la indicación es, dice, estén siempre alertas, siempre alertas, ¿sí? No se descuiden, ¿sí? Por favor, atiendan a esta voz. Te voy a decir algo. Satanás aún no duerme con tal de destruirnos. Pero te voy a decir algo más. ¿Qué dice el Salmo 121? Dice el Salmo 21, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pregunta así. Dice, primero dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes.
tratando de buscar alguna respuesta a lo que él pasaba. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero mira lo que después dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Si Satanás no duerme, Dios tampoco. Y si alguien es más poderoso que Satanás, es Dios. Así que aunque Satanás no duerma y nos quiera destruir, tenemos un Dios que está de nuestra parte y nos va a cuidar y a proteger. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, no me acuerdo bien el versículo, es como el 30 y tantos, algo así, pero dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos va a poder hacer nada. Dios es el que ha vencido. Jesús dijo: no tengan miedo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que está animando el apóstol, dice, a estar siempre alertas. Sí. Y después da una respuesta. A lo mejor la pregunta sería: ¿cómo vencemos a Satanás? Bueno, dice en el verso 9, ¿cómo vencer a Satanás? Al cual resistid firmes en la fe. La forma de vencer a Satanás no es tanto como atacándolo, sino resistiendo en la fe. Cuando tú vas al libro de Efesios y en el capítulo 6, a partir del verso 10, empiezas a ver toda la armadura de Dios que describe Pablo. Casi todos los elementos de esa armadura son defensivos: el casco de la salvación, ¿sí?, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, en fin, el escudo de la fe. Y la única arma ofensiva, dice, es la espada del Espíritu. ¿Sí? Porque generalmente lo que quiere hacer Satanás es movernos de nuestra posición que ya el Señor nos ha dado. Somos hijos de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Y si ya somos más que vencedores, estamos peleando contra un enemigo derrotado que es poderoso. Pero lo único que quiere hacer es movernos de nuestra posición. Y por eso el apóstol dice: resístanlo nada más, firmes en la fe. Firmes. Ahorita estoy leyendo el libro de Daniel. Hoy leí algo de Daniel y me asombra ver la fe de Daniel. Precisamente Daniel es echado al foso de los leones. Y estos leones, o este león del que habla rugiente Pedro, en la fe de Daniel, él no entró al foso de los leones y se puso a pelear con los leones. Hay unos cuadros que no sé si exactamente haya sido así, pero nos habla, a mí me deja mucho que ver esos cuadros cuando Daniel está en medio de los leones paseándose alrededor de él y él tranquilamente cruzado de manos, resistiendo firme en la fe. Así que esa es la forma de vencer al diablo, resistiéndolos firmes en la fe, resistiéndolo. Santiago 4:7 también nos da esa misma fórmula. Dice Santiago: someteos primero. Santiago agrega un punto más, dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y entonces él huirá de ustedes. O sea, tiene que haber una actitud de fe, de creerle a Dios y de someternos a sus principios, a su voluntad, ¿sí? Y entonces de esa forma podemos resistir al diablo y no le va a quedar más que huir. ¿Tú crees que Satanás se va a meter con Dios? No, es un ser que ya perdió. Y dice, ¿cómo es que lo vamos a resistir? Dice, firmes en la fe. Y la palabra firmes en el griego es la palabra esterxoi. Y me encantó la definición de esta palabra cuando habla de firmeza, porque dice así más o menos, la definición es larga. Se dice sobre todo de las cosas o cimientos o piedras. ¿Sí?
O sea, esta palabra de firmes no se refiere tanto a veces a los seres humanos, sino a las cosas. Es cuando ponen un cimiento en una casa, que esa la va a mantener firme. Hoy pasó esto, o más bien ayer con el temblor. Las estructuras o las construcciones que tienen buenos cimientos y que están firmes, no les pasó nada. Aquellas que se dañaron es por las que no estaban muy firmes, ¿sí? No estaban bien cimentadas. Y Pedro, yo creo que lo entendía bien. Pedro, su nombre original era Simón, y cuando Jesús lo llama a hacerse pescador de hombres, le dice: tu nombre ya no va a ser más Simón, porque Simón significa carrizo, algo que se mueve fácilmente. Le dice: ahora tu nombre va a ser Simón, que significa piedra, algo firme que no se mueve. Segunda Timoteo 2:19, si la puedes buscar. Entonces, más o menos esta es la definición de firmes, pero la definición agrega un poco más. Dice, metafóricamente, o sea, no tendría caso hablar que estuviera hablando Pedro de que estemos firmes en la fe si se refiere solo a cosas u objetos. No, ya metafóricamente se está refiriendo también a los seres humanos, pero se está refiriendo al carácter de las personas. Y este carácter de las personas tiene con frecuencia un matiz un tanto peyorativo, como de terquedad y obstinación. Digamos, en el lado negativo, alguien que está firme es alguien obstinado, terco, ¿sí? En el lado negativo de esa palabra de firmeza, pero si le encontramos el lado positivo, alguien que está firme no lo mueves de ahí. A un necio en su necedad, dice Proverbios, no neces con el necio, ¿no? Porque te vas a volver igual de necio que él. Tú cambia a un necio, sácalo de su idea. Bueno, es lo que quiere decir en función del carácter. Alguien que es obstinado en algo, que está haciendo una y otra vez las cosas aunque esté fracasando. Ese es el lado peyorativo, el lado negativo, digamos. Pero también hay un lado, digamos, positivo. Es, por ejemplo, pone la definición de esta palabra, dice, es como aquel atleta que es firme en su disciplina, que es constante, que no falla un día tras otro de estarse entrenando, como le indicaron, ¿sí? Se para a las 5 de la mañana y a esa hora tiene que ir a correr tantos kilómetros y hacer su rutina diaria. Es firme en esa decisión que ha tomado, y por supuesto los resultados van a ser que va a ser un triunfador. A esto se está refiriendo. Y entonces, cuando se trata aquí de resistir al enemigo, este sería el sentido más probable de esa palabra que dice estar firmes resistiendo al diablo. Y entonces esta razón por la que Pedro está exhortando a la iglesia es porque estaban viviendo en unos tiempos muy difíciles de persecución bajo el imperio de Nerón. Entonces, imagínense las circunstancias en las que vivían. Si no, esta exhortación viene verdaderamente a alentarlos a ellos. Dice, resistan firmes. Sé que la situación no es nada fácil, que por un lado están sufriendo el peligro de la espada, de la muerte, de ser echado a los leones, de ser crucificados, en fin, pero ustedes resistan firmes en la fe. ¿Sí? Así que Pedro está alentando a los hermanos que están en esta situación, quitándoles, digamos, también un sentido de extrañeza de lo que les está pasando, por lo que dice al final del verso 9. Dice, una vez que ustedes resisten en la fe, miren, ¿saben qué? También sus hermanos que no están aquí en Roma y que están en otro lado, también ellos están padeciendo los mismos sufrimientos que ustedes están padeciendo. También sus hermanos los están padeciendo, y de esta manera se va cumpliendo en todos ellos y en todo el mundo eso, porque a lo mejor no les va a gustar esto, pero pues venimos a padecer también. El cristianismo, el verdadero cristianismo, el que vive su fe, va a padecer. Si tú tienes un cristianismo light, ¿sí? No te preocupes, no te va a pasar nada. Pero el que de verdad se hace cristiano y vive esa fe, tiene como fruto de esa fe padecimientos.
pero no te extrañes. ¿Se acuerdan lo que dice el mismo Pedro en el capítulo 4, en el verso 12, que ya estudiamos? Dice Pedro que no nos extrañemos de las pruebas o del sufrimiento que viene, como si algo raro nos estuviera pasando, ¿no? Dice, si no se sorprendan. Ay, es que ¿por qué a mí me pasa esto? Porque eso es lo que le pasa a los cristianos. Así que no es nada extraño. Y para completar esto, mira, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 10, a partir del verso, en el verso 13 es donde más, pero en el verso 12 termina diciendo de una porción que está hablando acerca de experiencias del pueblo de Israel para aplicárnoslas a nosotros. Dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, hablando de la firmeza. El que crea estar firme, mire que no caiga. Después dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que a ti, hermano, hermana, a mí o cualquiera le esté pasando, no eres el único. Lo que a ti te pasa, lo que hayas pasado, ¿sí? Si se te ha muerto un padre, una madre, un hijo, una hija, si tienes una enfermedad terminal o una enfermedad incurable, en fin, no eres el único. Dice, no te ha venido, dice Pablo, ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, ¿sí? Que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Y junto con esa prueba siempre te va a dar Dios una salida. O sea, aquí Pedro está diciendo, lo que ustedes, hermanos de la dispersión, están padeciendo, los padecen todos sus hermanos en el mundo. No somos únicos. Digamos, ahora podríamos decir, esta pandemia es a nivel mundial. Lo que padecemos aquí en México ya lo han padecido en otros países y lo están padeciendo en otros países. Terremotos no somos el único país que lo sufre. Hay lugares donde es peor. Ahora me decía mi hija de una noticia que estaban algunas personas de algunos países, sobre todo de Sudamérica, decían asombrados, ¿cómo? ¿Tuvieron un terremoto 7.5 en México y solo hay 5 muertos? Si nosotros tuvimos uno de 6 puntos no sé qué y tuvieron miles de muertos. Bueno, es que ya nosotros construimos mejor, ¿no? Nuestras viviendas, nuestros edificios, ¿sí? Porque ya sabemos que nos sucede mucho esto, pero no somos los únicos países donde tiembla. Por eso Denis cuando viene acá se asombra, porque dicen que en Canadá no tiembla. Entonces, aquí viene y se espanta Denis cuando siente una pequeña movidita, ¿no? No es cierto, Denis. Y el verso 10, para terminar, creo que merece una atención especial, porque incluso este versículo ha sido inspiración para canto de Marcos Witt, muy bonito. Y dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, ¿te acuerdas cuando Jesús le avisa o le anuncia a Pedro y le profetiza? Le dice, Pedro, Satanás me ha pedido a ti para zarandearos como a trigo. Dice, pero yo estoy rogando porque tu fe no falte. ¿Te acuerdas lo que le dice enseguida el Señor a Pedro? Está en el capítulo 22 de Lucas, versos 31 y 32, por si lo quieren poner. Le dice el Señor a Pedro, y tú, Pedro, cuando vuelvas, después de esta zarandeada que te va a poner Satanás, después de que me vas a negar 3 veces, después de que te vas a sentir avergonzado por no haber sostenido lo que dijiste, que tú ibas a ir conmigo hasta la muerte, cuando tú vuelvas, Pedro, dice, confirma a tus hermanos. Fíjate, pero a mí me asombra lo que le dice el Señor. No le dice, Pedro, si logras pasar la prueba, si de casualidad la superas, si ojalá regresas. No, el Señor le dice con toda seguridad, cuando vuelvas, Pedro,
confirmas a tus hermanos. Y en esa experiencia que tiene Pedro, también les dice a los hermanos, dice, yo conozco al Dios, dice, de toda gracia. Por eso se refiere así, más el Dios de toda gracia. Dice, ese Dios que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice, ese mismo Dios no dice si es que logran regresar o si es que logran pasar de esto. Dice, después de que hayan padecido, porque van a padecer, y una vez que hayan padecido ese sufrimiento, ese padecimiento va a producir en ustedes esto. Dice, perfeccionamiento, afirmación, fortaleza, un establecimiento. Ese es el Dios de toda gracia que nosotros tenemos. Ese Dios de toda gracia que Santiago en el capítulo 1 verso 17 dice que toda dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Es ese Dios al que se está refiriendo también Pedro. Dios siempre tiene reservas de gracia para cada hijo suyo. Y Dios es fiel porque Él es el que nos llamó, y si Él nos llamó, Él nos va a dotar, a equipar de lo necesario para ese llamado que Él tenemos. En Romanos 8, 29 y 30, Pablo también está diciendo cómo es ese llamado de parte de Dios. El mismo Pablo en Efesios 1:4, pero búscame Romanos 8, 29, 30 por favor. En Efesios 1:4 dice que desde antes de la fundación del mundo nos escogió Dios, pero en Romanos dice Pablo, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Y cuando Pedro está diciendo el Dios de toda gracia que los llamó, y podríamos completar con lo que dice Pablo, si los llamó, también los justificó, y si los justificó, los glorificó. ¿Sí? O sea, Dios no deja una obra inconclusa, hace un llamado, ¿sí?, a la gloria eterna en Jesucristo, y después de ese sufrimiento que nos va a refinar, así como cuando el oro es sometido a la prueba de fuego, eso va a hacer que se quiten las impurezas del oro y va a salir un oro más puro. Así nosotros al padecer, después de que padezcamos, entonces vamos a ser afirmados en muchas cosas. Primeramente dice perfeccionados. Si puedes cambiar a la Nueva Versión Internacional, porque no dice exactamente los mismos verbos o los mismos adjetivos que estos 4 adjetivos que dice la Reina Valera: perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. La Nueva Versión Internacional dice, en lugar de perfeccionar, dice restaurará. Dice, el mismo Señor los restaurará. ¿Y qué es restaurar? Dice, es volver algo a la posición original. Cuando las cosas se desgastan con el uso, ¿sí?, se van deteriorando, quizás van perdiendo su valor, pero el Señor dice, yo los voy a perfeccionar o los voy a restaurar, les voy a hacer una reparación en ese objeto que son ustedes, objeto de mi amor, que si por producto de los padecimientos se ha deteriorado un poco, ¿sí?, y entonces les voy a quitar lo maltratado que están, lo adolorido que están, y los voy a perfeccionar, los voy a restaurar, los voy a poner de tal forma que no se note en ustedes eso que han padecido. ¿No dijo también el apóstol Pablo, también en Romanos dice, esta leve tribulación produce en ustedes un eterno peso de gloria? Que esta leve tribulación no es comparada con la gloria venidera. Entonces vamos a padecer, pero esto nos va a perfeccionar. Después dice, los haré fuertes. La Reina Valera dice, afirmaré o afirme, que el Señor los perfeccione, afirme, y dice la Versión Internacional, los haré fuertes. Y esto lleva a la idea de colocar un objeto en su lugar, en el lugar que debe de estar.
Cada cosa se coloca en el lugar donde es de mayor beneficio para él y para los demás. O sea, tú vas a colocar, digamos, un objeto. Si sobre él vas a poner algo pesado, vas a colocar ese objeto en el lugar adecuado, ¿sí? Y vas a hacerlo fuerte. Por ejemplo, un carpintero, si sabe que va a ser un mueble que va a sostener a lo mejor un gran peso, pues lo va a hacer bastante fuerte, bastante firme. A lo mejor van a tener que poner hierros. Bueno, iba a poner el ejemplo de la torre, pero se cayó, ¿verdad? Hicimos una torre fuerte, pero se cayó. Bueno, no vale el ejemplo de la torre, hermanos. Pero se hace algo fuerte, ¿sí? Se le afirma, ¿sí? A lo mejor se cayó porque no afirmaron la torre. No tenían los tornillos para afirmarla, ¿no? Entonces, aunque esté fuerte, pero debe estar afirmada. Esa es la idea que tiene Pedro al decir que el Señor también con el padecimiento los afirme, y después dice, también los fortalezca, digamos, los va a robustecer. Estuve viendo en Netflix una serie de los Bulls de Chicago, nada más fueron 10 episodios, cuando Michael Jordan jugó con ellos, los 6 campeonatos que ganaron en 10 años. Y cuando Michael Jordan empezó como novato, el novato del año, y aún después de ganar su primer campeonato, estaba sumamente flaquito Michael Jordan. Y entonces su entrenador le dijo, su entrenador personal, es que necesitas estar más robusto, más fuerte, robustecerte, ¿no? Dice, digamos, fortalecerte. Y lo puso a hacer otro tipo de ejercicios, lo puso a hacer pesas y desarrolló masa muscular Michael Jordan, digamos, lo fortaleció, que es parte de lo que está diciendo el apóstol. Aquí dice, ese mismo Dios que permite tu padecimiento, Él mismo te perfecciona, te afirma y te fortalece, ¿sí? Te está fortaleciendo, digamos, te está equipando para algo, para un servicio que quiere que tú hagas. Y mira, cuando tú y yo, hermano, padecemos, es que solo Dios nos está preparando y nos está equipando para servirle a Él. Y tú dirás, híjole, pero qué feo método de Dios, ¿no? Sufro para que después me use, ¿sí? Efectivamente. Hace unas semanas que fui a ver a mi hermana Adela, ella bueno, estando con ellos, su hijo y su hija también estaban ahí, y le preguntó a su hijo Alan, le digo, ¿cómo estás, Alan? Me dice, bien, hermano, bien. Pero algo percibí que no estaba tan bien. Y entonces me acordé de cuando yo perdí a mi madre. Su padre estuvo 34 días en terapia intensiva, intubado, un lapso se lo quitaron, no lo pudo prácticamente ver en todo ese tiempo, muchas veces sedado, digamos en un coma inducido. Entonces me acordé de mi mamá que estuvo 5 meses en coma, y le empecé a hablar, le abrí mi corazón a Alan y le dije lo difícil que era y todo esto. Y de repente le empezaron a llenar sus ojos de lágrimas y no aguantó más y se soltó en llanto. Y la hermana Adela me dice, no ha llorado desde hace 8 días, o desde que su padre entró al hospital no ha llorado. Y se soltó con llanto, porque yo había percibido que estaba conteniendo ahí, que sí quería llorar, pero no podía llorar. Y entonces eso es la idea que está diciendo el apóstol. Dice, una vez que tú eres fortalecido, que eso que a ti te pasó, aunque lo recuerdas ya no te duele, ¿sí? Eso sirve, te está equipando Dios para que sirvas a Dios y afirmes a otros y les ayudes a otros. No te está fortaleciendo Dios nada más para que tú presumas, ¿no? Sino para usarte en el servicio que Él quiere. Y finalmente, en la última parte, en el último adjetivo o verso, como lo querramos ver, dice, y ese mismo Dios los establezca, dice la versión internacional,
más o menos dice, creo que dice lo mismo. O hay otra que dice cimentar, ¿sí? Los haga firmes y estables, ¿sí? Dice, los va a cimentar. El sentido es que Dios coloca a cada quien en un lugar inconmovible, o Él les va a dar una cimentación especial con la cual podrán o podremos resistir los ataques del enemigo. Una vez establecidos, bien establecidos en eso, de ahí nadie nos va a mover. Somos inconmovibles. Y entonces termina con una doxología, ¿sí? Que es una alabanza a Dios. Dice el apóstol en el verso 11, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y los últimos versículos solo son saludos y bendiciones, y dando un reconocimiento al hermano Silvano o Silas, que también es el mismo que también sirvió con Pablo, ¿sí? Dice, por conducto de Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Muchos creen que Silas fue el que redactó esta carta. Bueno, la idea es de Pedro, pero por el lenguaje tan profundo y bien escrito, muchos creen que fue Silas el que la escribió porque él estaba preparado, ¿sí? Pero la idea es de Pedro, ¿no? O sea, él le dio toda la idea, y solo aquí dice, algunos creen que Pedro fue el que tomó ya la pluma y esto último lo escribió él. Dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. Y la iglesia que está en Babilonia, si ustedes leen el libro de Apocalipsis, muchas veces se usa como clave la palabra Babilonia para referirse al imperio romano, ¿sí? La iglesia que está en Roma podría ser elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo amado, refiriéndose a Marcos, el que escribió el evangelio de Marcos, Juan Marcos, su hijo amado, porque él lo engendró, ¿sí? Digamos, Pedro siempre lo tuvo a un lado, fue su hijo espiritual. Dice, mi hijo amado, los saludan, y se salúdense unos a otros con un ósculo de amor. Paz sea con todos ustedes, a los que están en Jesucristo. Amén. Y se extraña el ósculo santo, hermanos, el beso santo. Yo sé que algunas, por el momento dicen no al beso santo, no me vayas a contagiar. Pero yo les digo a las hermanas, no les forzo a nadie a saludar de beso, pero algunas con las que tengo la confianza, que se queda así, lo saludo, hermano, le digo, pues para lo que tu fe te alcance. Si te alcanza tu fe para saludarme de beso, pues salúdame de beso. Si no te alcanza tu fe para saludarme de beso, déjalo así, nada más sola y ya. Entonces, yo les digo, si su fe les alcanza, no dejen de saludarse de beso, hermano. No los estoy invitando a contagiarse, es cuestión de fe también. Así que terminamos esta carta y te invito a que oremos. Vamos a darle gracias a Dios que nos permitió llegar al final de este estudio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque siempre será un privilegio considerar tu palabra. Señor, dice ella misma que es viva y eficaz, y que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, y que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, y va a discernir las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Que esta carta haga en nosotros mella, que pueda producir, Señor, entendimiento claro de lo que vivieron nuestros hermanos de esa época, pero que no solo fue escrita por ellos, para ellos, sino que tiene aplicación en nuestro tiempo actual. Que nosotros, aunque no tengamos una persecución como la que tuvieron ellos, de alguna forma estamos padeciendo, porque este es un mundo de pecado, un mundo caído, y el sufrimiento es parte inherente de la vida de todo ser humano. Pero, Señor, manteniendo los ojos fijos en ti, tomados de tu mano, sabemos, Señor,
que esto nos hará cada día más fuertes, más firmes, así como lo dijo este apóstol Pedro. Mas el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Que ese Dios de toda gracia y misericordia nos pueda llevar al término de lo que Él se propuso con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.